Buenas noches, bienvenidos a este programa Paz y Restauración. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a las personas que nos están viendo, muchas gracias también a aquellas personas que nos escuchan, porque acuérdense que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram también y en Spotify. Entonces, pues bueno, tenemos otra vez a esta invitada de lujo que me encanta muchísimo, mi Marce querida, mi Marce Mayoral, porque pues hoy vamos a hablar de un tema interesante, importante, como todos los temas que tratamos aquí, y yo sé que ella es especialista también en estos temas de las cuestiones de salud mental, ¿sí? Y pues bueno, bienvenida, buenas noches, Marce. Buenas noches, Coco, muchas gracias por la invitación y gracias a todos quienes nos están sintonizando, escuchando, viendo, siguiendo, pues que esperemos que este programa sea muy informativo y también que se lleven mucha bendición a sus casas para saber estar informados, qué hacer en caso de... Así es, la información es poder, recuérdenlo. Entonces, entre más información tengamos, pues más poder vamos a tener sobre estas cosas que pues nadie estamos exentos a que nos pueda llegar a suceder. Y pues bueno, el tema de hoy es cómo vivir el duelo cuando ya estamos teniendo nosotros un deterioro en nuestra salud mental, cuando ya hemos pasado o estamos pasando ya por un proceso de una situación, pues de alguna depresión o situaciones de ansiedad, que ahorita Marce nos va a ir explicando un poquito más de eso, nos va a dar sugerencias de qué podemos hacer en estos casos, porque a pesar de que es una condición con la que muchas personas hoy en día viven, también no están exentas, aparte, ¿verdad?, de pasar por un duelo. Así es, de vivir el duelo, y vaya que soy apasionada del tema, me encanta, he dedicado mi vida al estudio, a pregonarlo, a vivirlo, a encaminarlo, los temas relacionados con el día a día y la salud mental. Por eso a mí me gustaría primero, Coco, como decir bien, dejar en casa qué son propiamente las enfermedades mentales. Porque si bien estamos avanzando mucho en la cultura de la salud mental, en Latinoamérica estamos, pues como hace 100 años estábamos en cardiología. Entonces, sí estamos bastante precarios aquí en Latinoamérica, tal vez en partes de Europa ya van mucho más avanzados, ya es el día a día, el tema de la salud mental, ya el visitar al psiquiatra, a los psicólogos es como parte de la canasta básica. Bueno, aquí en Latinoamérica, en México en específico y en provincia mucho más, existen todavía muchos tabús, muchas etiquetas, y es parte también... Y mucha resistencia. Muchísima resistencia, y es parte de nosotros, pues ahora sí que incursionar con esa cultura, porque al final del día es una cultura, y la cultura es una calidad de vida. Y precisamente, bueno, como decías, ¿no?, aunado al proceso de duelo, que es difícil, ¿qué nos podemos llevar a casa quienes o padecemos alguna enfermedad o situación o trastorno o bache en la salud mental, o quienes conviven y acompañan en el duelo a personas que tienen esta condición? Y es bien importante porque sabemos que, hago aquí un paréntesis, que mando muchos saludos a todos los tanatólogos cuya profesión es básica, ¿no?, en también acompañamiento. Pues sí, el acompañamiento, volviendo es básico para quien está viviendo el duelo. Entonces, ¿qué pasa si yo padezco o alguien a mi alrededor padece? Primero, yo creo que lo primero es poner el acento en la letra o identificar qué es la salud mental o cómo podemos definir propiamente las enfermedades mentales. Y me gusta como traer definiciones bien concretas de que estamos basados en la Organización Mundial de la Salud. No es como lo que algunos creen, no, es el estándar mundial que donde estemos, así lo vemos. Bueno, los trastornos mentales como tal, porque sí son catalogados dentro de las enfermedades, pero la palabra concreta es un trastorno, es decir, algo que no está encuadrado ahora sí que en esa corriente de neurotransmisores de una forma correcta. Por eso se le llama un trastorno.
son afecciones, enfermedades, pero que impactan tanto en el pensamiento, en el sentimiento, en el estado de ánimo y en el comportamiento. Porque muy fácil, que también mando un saludo a todos los médicos, vas con el médico y le dices, no, la garganta, te checa, traes irritada la garganta, tienes un hueso quebrado, vas con el trauma, y el trauma, pues una radiografía perfectamente sale el hueso fuera de su lugar. Y entonces, ¿cómo yo puedo saber si yo estoy viviendo, padeciendo o alguien y aún no estoy diagnosticado un trastorno mental? Bueno, porque afecta al pensamiento, al sentimiento, al estado de ánimo y al comportamiento. El comportamiento es, y el estado de ánimo y todo, lo sabemos como tu profesión como psicóloga, que no hay una línea exacta, oscila, pero sí hay parámetros de este comportamiento que se salen de esa línea, y ahí es donde hay que identificar que como tal ya es un trastorno o una enfermedad. Es bien importante porque pueden aparecer y desaparecer, y aquí hago una pausa, que muchas personas tal vez no se han dado cuenta, padecen de depresión estacional. Propiamente ahorita con el cambio de clima, que hay días más nubladitos, que se sienten más cansados y le echan la culpa a, es que tal vez tengo fibromialgia, tal vez tengo y se hacen estudios y estudios y estudios, y realmente pues es una falta de una buena interconexión neuronal, es propiamente una depresión estacional, nos viene con el cambio de estación, aunado las fechas emotivas que empezamos desde el Día de Muertos, Navidades, familia, hay mucha emoción, todos estos meses hay mucha emoción. Se incrementa, incluso en los países donde el clima es un poquito más, como se pone aquí estacional, son más propensos a este tipo de depresión. Okay. Y es muy, muy básico entenderlo, no porque tengamos algo mal, sino nuestro cerebro recuerda que está dentro de una pecera, por así decir. Está rodeado el cerebro de líquido cefalorraquídeo, y en el invierno se ejerce un poco más de presión atmosférica. Entonces, muchos pacientes, aunada la edad, también comienzan, o los ciclos hormonales, comienzan a presentar estas depresiones estacionales. Lo digo porque un trastorno puede ser en un corto periodo, aparecer y desaparecer, o puede ser ya un diagnóstico crónico que ya toda la vida se queda contigo, y tendrás que aprender a vivir con él, ser funcional, ser feliz y aprender a vivir incluso en el duelo. Así que bueno, es bien importante el entender que la primera etiqueta de estas enfermedades mentales es que afecta mucho la interacción social. O la interacción con el medio que rodea al paciente. Entonces, si estás hablando que el duelo es por sí, ya duele y afecta en el estado anímico de un ser humano, pues digamos que con todas las situaciones bioquímicas normales, imagínate cómo afecta a las personas que ya viven en una situación de un trastorno mental. Y es por eso que hay que quitarnos esos modismos de decir, es que mi tía está malita de los nervios, como platicábamos ahorita. O es que mi mamá no está buena. O es también ese tipo de cosas que se ha gastado tanto esos términos, por ejemplo, no sé, cuando uno habla que exagera a veces y que dice, es que me dio un infarto, ¿no? O ayer me morí. A ver, ni te dio el infarto ni te moriste, pero entonces deja de tener la importancia real que tiene. Sí, cuando uno dice, por ejemplo, ay, no, es que yo soy bipolar. Sí, porque ando de buenas y lo ando de malas. Cuando en realidad no tienes ni idea de lo que es un trastorno bipolar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay alguien que lo está padeciendo, que se acaba de diagnosticar y que tú le dices, es que fíjate, acabo de ir al médico, me acaban de decir que tengo ese trastorno. Ay, por favor, pues sí, yo también. Sí. Y aquella, entonces vamos quitándole, le vamos restando, creo yo, importancia o relevancia a este tipo de situaciones. Y es que si le restamos estos 100 años del avance cultural, es como cuando del susto le bajaba el azúcar o le subía el azúcar. No, o sea, es un síndrome metabólico que radica en el páncreas que no recaptura la glucosa en la sangre. Entonces, eso se llama diabetes.
Y la verdad, ya existen muchos tratamientos, al igual que en la salud mental, al igual que en los temas de psiquiatría, pero que se desconocen. Entonces, ¿por qué mi tía se pone más malita o por qué este familiar tiene más tendencias? Porque ahorita vamos a ver que el vivir en adicciones también es Sí, claro. parte de un trastorno mental. Es que mi tío pues se tenía que emborrachar en el sepelio de mi abuela porque pues es que él así se calma los nervios. No, él padece de un trastorno que hay que atender, Claro. sobre todo para que no incremente ese consumo durante el duelo. Pero lo vamos a ir viendo más despacito. Pero nos Estamos encanta como- adelantarnos, nos encanta. les vamos poniendo así como que el saborcito de qué se trata el tema. Perfecto. Entonces, mira, yo me di a la tarea de traerles como que los principales trastornos como tal, para ya definidos con nombre como debe de ser, para no poner esos ejemplos como poníamos ahorita. Existe el trastorno de ansiedad, que ahorita de verdad es el mal de nuestros Sí, tiempos. de todos los días, la verdad. Y generalizado. Y generalizado. Que no respeta edad, no respeta género ni profesión, es una cosa impresionante. Y es que, porque mira, es muy lógico que, pues es bien sabido que en la psicología la ansiedad como tal se ve que es vivir a futuro, sino en un pensamiento anticipado. ¿Cómo vivimos? Por ende, o sea, Claro, a futuro, claro. rápido, ya, más Resolviendo. todo lo que conlleva. Entonces, el trastorno de ansiedad lo estamos viviendo muchos. Ya existe después secundario ansiedad generalizada, ahí ya es crónico, ya se quedó. También el trastorno de pánico, o sea, es un trastorno bien difícil de entender porque la gente no comprende que el pánico no es miedo. Okay. El pánico es un nivel o decibel de miedos que paralizan completamente la funcionabilidad de una persona. Y sí, está correlacionado con cuestiones neuronales. Okay. Y hay personas que han vivido también, debido a otros trastornos como tal, ataques de pánico, y quien los ha vivido te puede decir, sé que tal vez has escuchado en consultorio, que se sienten morir Claro. ante un ataque de pánico. Claro. Es terrible. Entonces imagínate, tenemos un paciente que padece no diagnosticado de ataques de pánico, que le decimos que es nervioso o exagerado, y se le da la noticia de que perdió a un ser querido. ¿Cómo lo va a enfrentar? Así es. Entonces también está el trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, que casi siempre viene acompañado por otros más. Sí. Sí, casi siempre el TOC, a veces quisiéramos en la limpieza que nos diera un poquito de TOC, Pero no ha pasado. no ha pasado. No, lo único que me pasa es si cierra la llave. Sí cerré la llave, La sí. puerta está cerrada, sí, ya sé. Y quienes viven el TOC realmente no pueden evitar las repeticiones, el acomodo, el regresar, el estar, pues es una compulsión. Claro. Y sobre todo, eso son en acciones, en pensamientos recurrentes, que roban la paz, que roban el sueño. Lo que no se ve. Lo que no se ve, exactamente. Bueno, bien importante, los trastornos de la alimentación. Es una enfermedad mental. Bulimia, anorexia y muchísimos que no estoy muy especializada con ellos, pero sí son también. Y entonces, ¿qué pasa? Pongamos el ejemplo de alguien que padece de anorexia con un duelo no tratado y con una anorexia no tratada. Sí, mala combinación. Muy mala combinación. La depresión como tal o la distimia, que hay quien Sí. pregunta mucho que la distimia, la depresión es un periodo. La distimia es el paciente que vive su estado de vida sin medicación, es la depresión. Y entonces cuando ya diagnosticas una distimia, y con razón yo me acuerdo que siempre me sentía mal, bueno, no es porque tenía periodos de depresión, es porque vivía con una distimia. El trastorno del estado de ánimo, que va en muchos trastornos de la personalidad. Por ejemplo, alguien que sufre mucho, que son los limítrofes. Que la palabra bien lo dice, los limítrofes es el trastorno límite de la personalidad. Algo que podemos decir es que a veces el paciente
no tiene límites. No tiene límites ni para hacer daño, ni para hacerse daño, ni para reaccionar. No hay conciencia de eso. No hay conciencia y no es maldad, es un trastorno. Es un trastorno. En todos estos trastornos de la personalidad, trastornos psicóticos que incluyen la esquizofrenia y mi favorito del que me encanta hablar, el trastorno bipolar, del cual hay mucho tabú y me encanta hablar y me encanta que me inviten a hablar de él, pues soy paciente diagnosticado, funcional, con postdoctorado, pero sí, el trastorno bipolar no es que te pones de buenas y te pones de malas, es que sin darte cuenta antes de ser diagnosticado, pasabas por periodos de ansiedad, euforia, actividad, pensamiento muy acelerado y después, como un posparto, depresiones muy fuertes. Pero bueno, todo esto, lo bueno de todo esto es que la medicación, el psiquiatra, en muchos casos el neurólogo también, y la psicoterapia te hacen llevar una vida completamente funcional. Pero estamos dedicando este programa para quienes no han tenido esta red de apoyo. Psiquiatra, medicación, ahora sí que cultura general, estilo de vida, conciencia y ni siquiera un diagnóstico y decir cómo manejamos en casa. ¿Quién te diagnostica en este caso específicamente los trastornos? Que bueno, nos faltó el estrés, el trastorno de estrés postraumático, que bueno, pues es el trastorno que viene después de un evento, ¿verdad? Que nos causa un trauma. Y que queda ya crónicamente. Y de hecho han pasado, y a quien le dedico también a este programa, que le pedí que lo viera, pierde de manera repentina a sus padres, vivió un trastorno de estrés postraumático y batalló mucho en quedarse ya con esta cuestión ya crónica en su vida, adaptarse. O sea, sucede de un duelo, de un impacto, tuvo este estrés postraumático y ya fue algo que llegó para quedarse en su vida. ¿Cuál es la solución? Que le echo demasiadas porras. Psicoterapia, psiquiatría y medicamento. Y somos, yo creo que todos los sobrevivientes de muchas situaciones, ejemplo de que sí se puede. Sí se puede, es un trabajo de todos los días, es tener mucha disciplina, es ser muy constante, pero sobre todo yo creo que ser muy consciente y aceptar, sí, no la estoy pasando bien, no estoy bien, o lo que estoy haciendo ahorita ya no me está ayudando, o ya no es suficiente, y no dejar, yo siempre les digo, no dejes de insistir. Ok, a lo mejor esa terapia te funcionaba, pero dejó de hacerlo, pues busca otra. Gracias a Dios hay muchas opciones para que tú puedas atenderte. El programa que hicimos el pasado en la cuestión espiritual, ¿verdad? Sí. También buscar por ahí. En este programa en Paz y Restauración hemos intentado, ¿verdad? A lo largo de estos 3 años y medio ya que tenemos, sí, de estarles brindando, ¿verdad? Esas sugerencias, herramientas, opciones, porque yo digo que qué cosa peor es sentir que te quedas sin opciones. Entonces en este programa es lo que hemos intentado hacer cuando invitamos, ¿verdad?, a personas profesionales que saben más del tema, para que la gente vaya buscando, sí. Y que esté en ti el bienestar, alcánzalo, por todos estos recursos, lógralo, alcánzalo, haz lo que tengas que hacer para que vivas una vida plena. Bien, así es. Y que después del duelo encuentres esa paz y esa restauración. Así es, porque como dice Memo, mi encantador Memo, sí se puede. Entonces, bueno, ¿es un psiquiatra el que diagnostica cualquier trastorno? Propiamente, mira, creo que en antesala psicólogos vemos mucho, bueno, sobre todo trastornos de la personalidad. Sí. Sí, pero ya propiamente trastorno bipolar, esquizofrenia, obsesivo compulsivo es con el psiquiatra. También neurólogo puede diagnosticar, pero canaliza. En el caso del neurólogo, que bueno, no entra como una enfermedad mental, pero todo lo que va relacionado con autismo, TDAH, que es trastorno, todo ello, el neurólogo también nos ayuda muchísimo. Es también el indicado para. Ok, porque es parte de lo mismo. Es parte de. Y es fundamental tener el diagnóstico correcto. Sí, y aquí hago una pausa de que me han preguntado muchas personas
Quienes no tienen los recursos para el pago de un especialista, una consulta particular, ¿a dónde pueden ir? El lugar correcto, gratuito, se llama CISAME. Okay. ¿Sí? Centro de Salud Mental. Centro, no me acuerdo la I que es. Es algo así. Algo así, si lo buscan, ahí se los debemos, pero CISAME con C de casa empieza, SA de salud y ME de mental. En CISAME, en el municipio que nos estén viendo hay, aquí en Ciudad Victoria, si están aquí locales viéndonos, es gratuito, encuentras el teléfono en internet, ahí hay psiquiatras, hay psicólogos y está para que si están teniendo dudas de ¿seré yo? ¿Tendrá algo mi familiar? Acudan ahí, también se puede. También al igual nos dejan mensajes y tenemos con mucho cariño a varios psiquiatras y neurólogos que muy recomendados aquí en la ciudad. Ok, muchas gracias. ¿Y qué les digo de una psicóloga encantadora que aquí la estoy viendo? Gracias, que bueno, aquí ya les hemos hecho la invitación en varias ocasiones que pues tenemos ese servicio de terapias en línea gratuitas, que lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje a la página de Facebook o de Instagram de Capillas del Recuerdo, esta casa funeraria, nos mandan un mensajito solicitando una cita y con gusto los atendemos. Padrísimo todo esto, sí. Porque entonces volvemos al punto de que sí se puede. Exacto. Es conciencia nada más. Así es. Y buscar, seguir buscando las herramientas para salir adelante. Otro punto que quería tocar, Coco, es que preguntan mucho qué produce estas enfermedades mentales. Porque existe pleno 2024, casi 2025, increíble la etiqueta. Y es que en nuestra familia no hay de eso. Es una de las preguntas que se hace en la mañana. Ustedes ya saben que trabajo en preescolar y cuando hacemos la entrevista a los papás hay una pregunta, ¿verdad? Que si en su familia hay alguien que tenga alguna enfermedad degenerativa o alguna situación mental. Y no, todos bien, todos. Digo, pero algún familiar o sobrino, no, ¿sí? Sí, pero es bien lejano. Bien, no lo conocí, ni me caía bien. Ni me caía bien, así es. Pero pues bueno, es una situación que es parte de la vida, así es. Sí, esto es propiamente, me encanta poner el ejemplo y la comparativa de la diabetes porque es hereditario. Sí. En algunos casos, porque no está al 100%. Porque hay quienes no traen el gen de la diabetes y por algún estilo de alimentación lo detonaron, alguna situación XY. No soy médico sí, claro. En ese sentido. Bueno, sí tiene mucho que ver también el estrés, las experiencias de vida, el entorno, el crecimiento, todo ello sí tiene que ver. Pero la genética y la historia familiar, ¿por qué? Porque son factores biológicos de desequilibrios químicos en el cerebro. No hay más. Y me gusta decirlos para que nunca más lo repitan, pero yo sí los puedo decir, que digan, es que está desequilibrado. Okay. Porque son desequilibrios químicos en el cerebro. O está descerebrado. Existen todavía a la fecha. Sí. Y con el perdón si mis palabras son ofensivas, pero si queremos combatir la falta de cultura, tenemos que decir las cosas como son. Claro. Entonces, si tu tía que quedó malita, que padece los nervios y ahora que murió su mamá quedó desequilibrada, no me la etiquetes así. Padece un desequilibrio en su sistema cerebral, nada más. Sí, hay que ser muy... También sabes que la exposición prenatal tiene mucho que ver. A lo mejor no traen esa rama genética, pero estuvieron expuestos a químicos, a sustancias tóxicas como alcohol o drogas durante el embarazo, no nada más por parte de la madre. Ah, sí, claro. Claro, del padre también. Que las cosas como son. Sí. Una lesión cerebral traumática también, que después de algún impacto fuerte hayan quedado, como decíamos, el estrés postraumático también. Sí, la verdad es que eso es algo fuerte que, digo, yo cuando empezamos aquí el programa, pues yo me acababa de accidentar, que también lo he comentado en varias ocasiones, que este programa que así se llama Paz y Restauración, realmente a mí me restauró mucho porque, bueno, me dio un sentido
de vida para, entre otras cosas que tenía obviamente, pero para ese impulso como para seguir trabajando. Porque después de ese impacto o de ese trauma, Exacto. no solo físico, sino emocional, pues la verdad es que te dejan totalmente en el suelo. Entonces, a veces dicen, es que uno como es psicólogo o es tanatólogo, tú no te debes de asustar, no tienes por qué tener ningún trauma, sí tengo. O no te tienes por qué poner ansiosa o cosas de esas, no, es que sí pasa. Y la responsabilidad es mayor con uno porque sabes perfectamente lo que tienes que hacer, pero también sabes que es difícil, entonces es irte dando poco a poco esa oportunidad de ir sanando sin juzgarte. Sí, y sin juzgar a nadie, en verdad, hay que darle la oportunidad porque todos sanamos y avanzamos de maneras diferentes. Y es como hacer la comparativa de que un cirujano sabe perfectamente que trae una apendicitis, no se va a abrir el solo. Claro. El solo, tiene que, así no estamos exentos de verdad, nadie de nada. Entonces sí quería como poner muy en claro que los trastornos mentales no son causados por falta de carácter, porque seas débil o porque seas mala persona. Suceden multifactorial. Así es. ¿Sí? Entonces nada más como para dejar claro, viene una cuestión genética, pero independientemente de que no tengas, por ahí se puede detonar. Se puede detonar. Ok, es para que quede claro que no estamos exentos. Ahora sí que, aunque hagamos el historial clínico de la familia, no. Multifactorial. Ok. Sí, aquí quise también poner cómo se diagnostican, o sea, porque luego dicen, ¿en base a qué? Porque todavía hay temor. ¿En base a qué me estás diciendo que tengo esta enfermedad? ¿O en base a qué el doctor me está diciendo? Bueno, porque como cualquier diagnóstico, se tiene que saber la historia clínica, el examen físico, todas las situaciones que tuviste en el anterior, pero sobre todo en la observación. En la observación. Si tu calidad de vida no está siendo plena, tribulación hay. Pero si ya no está siendo funcional, si ya te sientes aislado, si ya te sientes solo, si has perdido un sentido de vida, si te sientes juzgado, etiquetado o que tus nervios se salen de control o que el miedo es superior, ojo, todo ello es de ponerle atención sin miedo con el psiquiatra. Hay que verlo propiamente. ¿Sí? Y aquí también quise poner poquito del tratamiento, pero hay otro tabú de los tratamientos, la palabra enciérralo. Ok. No la repitan en casa. Todas las que he dicho no las repitan en casa y si las escuchan, ayúdenme a ser pregoneros de decir que eso no está bien. No existe el encierro forzado, salvo que un paciente esté atentando contra su vida o la integridad de otro, existe un descanso. Sí, existen las casas de reposo, las cuales también muchas veces aquí en México son compartidas con casas para tratar las adicciones. Sí. ¿Sí? Ese no es enciérralo, necesita un reposo. ¿Y en qué va ese reposo? Pues porque se le suministran medicamentos propios para bajar esos niveles de lo que sea que y el monitoreo que tienen ahí, la verdad, es pues es muy diferente al cuidado que se le puede dar en una casa, ¿verdad? Exacto. Es totalmente profesional y por eso, pues sí, todavía tenemos como que ese miedo, o nunca voy a salir. Es más, si a veces nos da miedo, porque a mí me sigue pasando, sobre todo con adolescentes, cuando yo ya, después de que, pues ya le hiciste por aquí, por acá, y no da, y tú le dices al padre de familia, porque es un menor de edad, sabe que yo creo que ya hay que buscar una ayuda médica, pues en este caso, siempre igual digo, un psiquiatra, un neurólogo. No, porque él está muy chico, está muy chica, ¿cómo va a tomar un medicamento? Pero sí, hay que entender que hay cosas que con terapia no salen, o sea, no es que no se puede, ¿sí? Y no tener miedo, es que se va a hacer dependiente
al medicamento. Yo creo que yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Es como cuando quieres adelgazar y vas y compras la pastilla para adelgazar, ¿no? A lo mejor adelgazas, pero te la dejas de tomar y vuelves a lo mismo. ¿Por qué? Porque no hiciste ningún cambio interno. No modificaste tu alimentación, no empezaste a hacer ejercicio, no cambiaste rutinas, hábitos, nada. Entonces, el medicamento yo creo, salvo que sea para siempre, ¿verdad? Porque ya es una cuestión que tu cuerpo, tu cerebro lo necesita. Es algo que te va a permitir transitar, ¿sí?, todo ese camino que necesitas para llegar al bienestar, ¿sí? Pero si tú crees que la pastilla por sí sola te va a sacar de donde estás, pues no. Entonces, si no trabajas aparte, probablemente sí te hagas muy dependiente, porque evidentemente pues la pastilla, claro, te hace sentir mejor, pero la idea no es esa. Pero bueno, a veces todavía no logramos entender esa parte. Y además, en un caso de un trastorno bipolar, esquizofrenia, no sé, obsesivo compulsivo, y si tomas un medicamento toda la vida para una calidad de vida, exacto, porque el diabético sí tiene que tomar la metformina o inyectarse la insulina para tener una calidad de vida. Claro. ¿Dónde está el pleito? Son tabús. Yo prefiero mi hijo tenga una calidad de vida, aunque tome, o si mi hijo tiene distimia y vive toda la vida en depresiones, no logra concretar ninguna meta en su vida, ha hecho daño, se ha hecho cutting, consume, sí, drogas, casarme con un antidepresivo porque tiene distimia. Claro. Pues hay que ver que la ciencia está hecha para nuestro bien. Porque suele mucho presentarse en el duelo, y qué bueno que tocamos el tema, que se medica al paciente. Entonces, cuando va en la fase, y no el paciente como tal del trastorno mental, al individuo bioquímicamente equilibrado, no sale adelante y no sale adelante con terapia, y les propones un antidepresivo o les propones, no sé, alguna quetiapina para dormir, sí, algún, sí, inductor del sueño, y no está mal, es temporal, por lo que está viviendo. Y entonces, sin miedo, si tu especialista, claro, ve con personas profesionales. Claro. Si tu especialista, tu psicólogo, tu psiquiatra, tu neurólogo te están recomendando que es momento de, vamos a darle para arriba un antidepresivo, vamos a dormir, porque no dormir desata trastorno. Totalmente, sí, el no descansar, pero un descanso real. Real. Sí, porque a veces me dicen, no, es que sí me dormí, me acosté a las 10, me levanté a las 7, pero pues fui al baño como 3, 4 veces. Cheque el teléfono. Cheque el teléfono, porque sí, porque si no, y luego el gato hacía ruido y lo fui a ver, no. Y luego pues ya que andaba ahí, pues me asomé por la ventana, o sea, no descansas. No es un sueño reparador. Exacto. Y es que es el único momento durante el sueño que el motor del coche o el cerebro se apaga, se regenera. Sí. Y no se apaga por completo. Claro. Se va al país de los sueños, pero se desconecta y descansa. Pero sí es importante. Y entonces, concretamente, Coco, hice como una guía, así como el 1, 2, 3, de cómo podemos manejar el duelo. Primero es para quienes no padecen una enfermedad mental y son acompañantes, llámese esposa, madre, hijo, etc. Familia. Primero, el sentido más humanista que puedan tener. Soy enemiga de las etiquetas, enemiga de los juicios, y pro humanismo de ser empáticos. Decir, si para mí es difícil, cómo él lo está interpretando. Entonces, procurar en ti, si tú eres la esposa, el compañero, esos ambientes que están en ti, casa, vida, pues darle un poco más de paz. Está en ti hacer ese acompañamiento, aunque estén viviendo como familia este duelo, propiciar el menos estrés, el menos conflicto, yo ponía el ejemplo del tío alcohólico, ¿no? Que ay, no lleven alcohol, o sea, por Dios, se nos va a poner más mal. Hacer lo que humanamente está en uno, en amor, en respeto a esa humanidad, en esa empatía, sin etiquetas, porque como tú estás malita, te quedas aquí, no vas a ir al sepelio. No, espérame, tiene que vivir su duelo, su ritual, su despedida completa, sin etiquetas.
pero también respetando. Si el paciente dice, no me siento bien, claro, no quiero ir, no estoy preparado. Me tocó ir, un paciente diagnosticado de esquizofrenia, él no quiso abrazar a nadie durante el sepelio de su papá. ¿Qué se tenía que hacer? Respetarlo. O sea, no forzar. Es que, independientemente de las características de cada persona, el duelo es muy personal. El duelo es totalmente individual, porque habrá quien diga, es que no lloró, o sí lloró, yo no lo vi triste, o se fue temprano, porque no está aquí, no quiso ir a verlo al féretro. O sea, cada quien tiene que tomar en ese aspecto, con o sin una situación mental, toma sus decisiones de cómo va a ir sobrellevando su duelo, porque si no podemos desencadenar otras cosas. Aquí, por ejemplo, las personas que ya están con un tratamiento psiquiátrico, que se enfrentan a un duelo, hay necesidad, como por ejemplo, de retomar una cita con el psiquiatra y por decirle, supuesto, necesito a lo mejor, no sé, una modificación en la dosis o algo. Por supuesto, porque ¿para qué me espero? O sea, si yo ya sé que a mí me duele la rodilla y yo ya sé que se viene el frío y que voy a ir al cerro de no sé dónde, o yo ya voy con el doc y le digo, doc, no me puedo empezar a tomar algo, o me pongo una rodillera, ya sé que es el punto débil. Ya sé que tuve un shock muy fuerte, ya sé que tuve una pérdida muy fuerte, porque cuando hablamos de duelo, no nada más es la pérdida física de alguien, puede ser un divorcio, puede ser un cambio de trabajo, un cambio de ciudad. Entonces sí es bien importante que en el caso ahora propiamente del paciente, la conciencia, y que el único responsable de tu salud mental eres tú. Y entonces el único que sufre más, porque sufren todos, pero el que sufre más eres tú, con la depresión, con lo que sea que tengas, sabiendo que lo puedes aminorar, evitar o caminar bioquímicamente equilibrado, pues hay que verlo, porque bueno, pues las 3 fases de la salud son, primero, la prevención, ¿sí? Primero es la prevención, después es la detección y después es pues propiamente la curación o la intervención. Entonces, si en mí está no llegar a estas 2, pues la prevención. Yo ya sé que tengo este trastorno, yo ya sé que soy limítrofe, yo ya sé que puede que ahí explote o que me ponga muy mal o que en mi casa quiera aventar todo. Es tomar tus precauciones. El paciente sabe lo que sufre. Porque los demás pueden decir, no, sufre más el que está al lado de la cama que el propio que está en la cama. Claro que no. El paciente sabe lo que sufre. En los últimos casos de que, por ejemplo, un grado muy elevado de esquizofrenia, ya no le haga un contacto con una conciencia plena. Pero en la mayoría de todos los trastornos anteriores, o los funcionales, como mencionábamos hace un momento. El paciente sufre, si ya sabes. Y lo sabe, es consciente. Si tú ya sabes que sufres, que estás consciente, el alcohólico sufre los estragos del alcoholismo, el drogadicto de la drogadicción, cada trastorno como tal sufre. Hay que preverlo. Y ese sí es como el semáforo que está en ti paciente. Es verde, ando la vida normal. Amarillo, me diagnostican a mamá, a papá con alguna enfermedad, me voy a desgastar, lo voy a cuidar. Ven amarillo al hospital, al psiquiatra, perdón. Rojo, falleció, estoy en pleno duelo. Vuelve a ir. El médico, con su experiencia, a como te vea, como decíamos en un principio, comportamiento, pensamiento, emoción y tu manera de interactuar, él sabrá cómo andas. Tú no te preocupes. Y que sean muy honestos. Yo también en terapia es algo que les digo, yo voy a trabajar con lo que tú me digas. El médico te va a dar tu tratamiento con lo que tú le estés diciendo de cómo te estás comportando, cómo te estás sintiendo. Si tú mientes, pues en base a la mentira es como uno te va a asesorar, a guiar, a acompañar. Entonces, por eso es importante que busquen a personas profesionales para que puedan llegar a sentir esa confianza o esa tranquilidad de expresar realmente cómo se están sintiendo. Y con libertad, con libertad, así es. Y los que son menores, que los papás o los tutores son los que tienen que llevar a cabo este tratamiento, ¿verdad? Pues
apoyen, ¿sí? Realmente, como decía ahorita Marce, pues sí, el que sufre más obviamente es el paciente. Uno como papá, claro, te va a doler muchísimo ver a tu hijo triste o mal o desequilibrado, como decías hace un momento, o que su vida no está siendo funcional como debería, pero que no te limite tu miedo de papá, de mamá, sí, a apoyarlo como realmente debe de ser, porque pues un adulto pues es responsable de uno, pero un menor no. Y es bien difícil con los adolescentes, Coco, sí. porque no están ni niños ni adultos terminados y es una decisión muy difícil como papá. Por eso, si lo estás viendo, lo estás viviendo y no estás seguro si es una enfermedad como tal, mi recomendación, pero esta ya es personal, primero al psicólogo. El psicólogo ya te dirá, como ponías el ejemplo, no salimos adelante, ocupamos un push y ya él te recomendará con un psiquiatra de confianza. Yo también quiero invitar que si alguien que está viendo este programa y su duelo que esté atravesando ya no le hace sentir funcional, vuelvo a repetir ese semáforo, vamos a poner ahora sí como que los foquitos rojos en este programa, ya no, o sea, ya llevo un tiempito y no le encuentro sentido ya a mi vida, ya no me puedo levantar, ya no quiero limpiar, trabajar, es decir, ser funcional. Con toda confianza, contáctanos a Coco o a mí y te vamos a dar la lista de por lo menos 3 psiquiatras muy buenos aquí en la ciudad, en absoluto respeto y discreción. Y si te sientes etiquetado, háblame, yo voy y te defiendo. Así es. El acompañamiento de verdad es tan importante que igual yo siempre les digo a mis pacientes, tú mándame mensaje, audios, me mandan hasta unos de media hora, no importa. El sentir ese acompañamiento ayuda muchísimo, el sentir que no te juzgan, que te están comprendiendo, que ahí están contigo, ¿verdad? Es algo que te da ese ánimo, esa fuerza para seguir adelante, porque es un camino difícil, la verdad. Y también es ese proceso de ir como que agarrándole la onda al tratamiento o a la dosis, todo eso. Es que la verdad es un programa para 3 horas, yo creo, pero pero estamos tratando como de decirlo más o mencionar lo más importante. Sí, okay, y ahorita que dices lo de la dosis, en algún momento una paciente, su mamá acude a terapia acá con nosotros y me dice que ya no quiere la hija, mayor ya de edad, tomar la medicación, fallece el esposo, porque se sentía muy dopada, se sentía muy mal con la medicación. Y ahí yo le dije, realmente en los que están alrededor radica el ayudarla a generar conciencia. No es lo mismo sentirte en ese ajuste de medicación. Ahora, no tengan miedo en los trabajos, porque dicen, es que yo me siento muy mal para el trabajo. Está completamente respaldado. Sí, claro. Existe, fíjense bien, para que lo sepan, la ley de salud mental a nivel nacional. No tenemos una ley de salud mental en Tamaulipas, sin embargo hay propuestas ciudadanas, que no soy yo para chismearlo, de una ley de salud mental en Tamaulipas. ¿Por qué? Porque la ley de salud mental sí respalda la ley del trabajo. Entonces, si tú tienes miedo a decir, es que mi jefe no entiende o en la escuela no entienden que mi hija o en su trabajo está en un ajuste de medicación, a la institución que vayas, se te va a dar tu incapacidad o tu tiempo extra que necesitas. Fíjate que en ese aspecto yo tengo como un año y medio que me ha tocado trabajar mucho con jóvenes que se han ausentado de sus clases o sus actividades, ¿verdad?, regulares en la escuela por este tipo de situaciones, que su salud mental no está en óptimas condiciones. Y la verdad es que hasta ahorita me han tocado buenas instituciones, buenos maestros que nos han apoyado en este aspecto, porque bueno, tenemos la tecnología que ahorita dices, pues que lo tome en línea, que mande sus tareas en línea, que se vaya poco a poco poniendo al corriente. Entonces sí, no sabía eso que estaba, esa iniciativa, pero la verdad es que sí hay.
a pocas personas, pero también me han pedido, ¿verdad?, la intervención en cuestión de trabajos, en ese recorte de horario, sí, porque luego, qué tremendos, hay unos trabajos muy tremendos, la verdad. Entonces, hasta ahorita, ¿verdad?, sí me han tocado personas que han sido favorecidas en ese aspecto, pero también ha sido menos, pero sí me ha pasado una de que, ay, por favor, o sea, ¿cuántos no quisieran tu trabajo? Ya quisieran, muchos, hay filas allá esperando y pues no entienden, ¿verdad? O cuando te dicen, pues yo no sé de qué te quejas, yo te veo bien, tienes tu familia, tienes tu trabajo, tus hijos están bien, pero entiendan que una situación de salud mental no es que tú no te des cuenta de todo lo lindo, bonito, maravilloso que tienes en tu vida, es la incapacidad que tienes de disfrutar lo que sabes que tienes y eso te duele aún más. Aún más. Y también tomarnos mucho de la bandera de, que ese tal vez sea otro programa completo, la neurodiversidad y la neurodivergencia. Sí. Las personas que padecen un trastorno son neurodivergentes y la ley ampara a los neurodivergentes. Si estamos y se ha llegado a la lucha a lo largo de los años con la diversidad de género, claro, que los neurodivergentes no tengan los mismos derechos de tener una vida llena de bienestar. Así que sí, el día de hoy este programa te llega. Tengo dudas, tengo esos foquitos rojos, ya vi que no soy funcional, ya palomeé en varias cosas. Debo ir a un psiquiatra, si tenía miedo por mi trabajo, tal vez soy chofer, claro, y tengo miedo, bueno, la misma empresa, por ser neurodivergente, te buscará, no te pueden desemplear. Hay leyes, pero te acomoda. Y de verdad que hay muchas instituciones y hay muchas situaciones que respaldan derechos humanos y todo. El tener un trastorno no te excluye de una sociedad inclusiva. Y el vivir un duelo con un trastorno no tiene que ser triplemente difícil o imposible, simplemente adaptativo a la neurodivergencia. Ok, pues muchísimas gracias, Marce, la verdad creo que pues nos llenamos de mucha información el día de hoy en este programa, que es información muy valiosa, como decías hace un momento. Entonces, pues, ¿con qué cerramos, Marce? ¿Con qué nos vamos? Pues nos vamos con el primero, ver la realidad de las enfermedades mentales y los trastornos, qué sí son, qué no son, porque luego confundimos las emociones. Sí. Y no, que eso sí es propiamente trabajo psicoemocional con tu terapeuta. No, ya una enfermedad mental como tal afecta en los campos que dijimos, ¿no? Sí. Comportamiento, pensamiento, sentimiento y funcionabilidad. Sí, después verlo en las manos de la persona correcta para diagnosticar. Así es. Después la aceptación tanto del paciente y la gran labor que tienen quienes no son pacientes de esa cultura de no etiquetar, de apoyar, de acompañar y qué hacer en lo que nosotros esté para procurar el bienestar. Y también si eres esa parte de la que te toca hacer acompañamiento, ¿verdad? También es difícil y si te cuesta trabajo, porque sí me ha tocado trabajar con personas, pues es que ayer estábamos tan bien y ahora, sí es difícil, la verdad es difícil. Entonces, sobre todo cuando van empezando un tratamiento, es que no se quiere tomar la pastilla o es que se le olvidó, yo tengo que andar detrás de esta persona, así. También acérquense a tomar terapia. Exacto. Porque es un duelo también vivir el ¿cómo se dice? El diagnóstico de mi pareja, de mi hijo, de mi familiar, es un duelo también. Entonces, no tienen por qué vivir esto solo. Y tampoco es como si tú ni estás enfermo, o sea, tú de qué te quejas. Sí. No. Entonces es como poner las cosas como son. Exacto, y en esa red familiar de apoyo es bien importante que acudan al psicólogo para esa psicoeducación familiar. Él será el paciente. Hay pacientes quienes tienen esquizofrenia, y los familiares le tienen miedo. Sí. Porque no se quiere tomar el medicamento, porque sigue consumiendo drogas, entonces la red familiar necesita psicoeducación y para eso están los psicólogos. Para saber cómo sobrellevar situaciones que nadie pidió, ¿sí? Que nadie levantó la mano así para querer una situación en su casa o en su familia, pero pues que a final de cuentas todos podemos pasar. Si con un paciente que tiene diálisis todos aprenden para la calidad de vida que somos seres sociales,
Es lo mismo aquí. Es lo Todos mismo. podemos aprender. Así es. Pues muchísimas gracias, Marce, por haber estado otra vez aquí conmigo y espero que no sea la última. Ay, sí, nos cerramos el año con salud mental también. Me invitan, me invitan. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Les recuerdo que el video está guardado en la página de Capillas del Recuerdo, Casa Funeraria, para que si no tuviste oportunidad de verlo, pues ahí está y lo pueden ver y compartir las veces que ustedes quieran. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días con otro tema importante para ayudarnos a buscar esa paz, esa restauración que tanta falta nos hace hoy en día. Muchas gracias, Marce. Gracias. Nos vemos y hasta pronto.